Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. Te releo de nuevo, entrecomillado. Por tanto, he aquí que yo la seduciré y la conduciré al desierto y le hablaré al corazón. Oseas 2:16. Le hablaré al corazón. ¿Qué disposición crees tú o recuerdas de cuando esos primeros momentos en el que el Señor aprovecha la enfermedad para hablarte? ¿Qué disposición y qué apertura y qué condiciones tiene que tener nuestro corazón para que cuando Dios venga a seducirte y quiera hablarte al corazón, lo pueda hacer y tú escuches? Para poder, dices, le hablaré al corazón. Para que un corazón pueda, o para que Dios pueda dirigirse a un corazón, primero tienen que desaparecer todas aquellas capas que han endurecido el corazón, como las tenía yo. Tantas capas que habían endurecido el corazón, mis pecados, mi lujuria, mi soberbia, mi ira, mi envidia, pues tantos pecados, ¿no?, que habían hecho una capa que estoy seguro que Dios, claro que sí, quería encontrarse conmigo, pero todas esas capas pues habían endurecido mi corazón. Entonces el Salmo 94 dice: si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Para que Dios pueda hablar al corazón, ese corazón tiene que ser un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón blando, pero no por bondad, porque yo no escuché al corazón, o yo no escuché la voz de Dios porque de repente me volví muy, muy buenecito, porque la gente que no conoce a los cristianos piensa que los cristianos somos los buenecitos, como qué buenecito soy, que hablo con Dios. No. Si yo tenía el corazón ablandado, es porque, como se suele decir, la vida me había ablandado el corazón. O sea, mi soberbia había terminado cuando había sido humillado. No sé cómo decir, pues con tantos mis pecados me habían dejado solo, me habían dejado abandonado, y por tanto mi corazón se había reblandecido. Es decir, y por tanto con el corazón que ese proceso de purificación en materia, hablando ya en elementos concretos, es darnos luz de toda esa capa, esa costra de pecado que llevamos encima. Eso es. Sí. Sería como no me sale ahora esto que se hace para quitar de la vitrocerámica. ¿Cómo se llama? El aparatito este que se hace para quitar la costra que hay en la vitrocerámica. No me sale ahora la palabra. Sí. Pero cuchilla, para que brille, una cuchilla, exacto, sí, para que puedas dejarla todo reluciente y demás, pues hay que quitar toda la porquería que se ha ido acumulando. Ajá. Y si dejas de limpiar un día, pues al día siguiente tienes más porquería, y al día siguiente más. Y cuanto más tiempo pasa, pues la porquería se acumula y es más difícil que se vea que debajo hay una vitrocerámica que calienta, que ilumina, que es agradable. Bueno, pues eso es el corazón del hombre, ¿no? Pues que si no lo limpias, si no está bien preparado, pues es imposible que ahí veas algo apetecible, algo una pregunta interesante. Íntima, porque estamos hablando de seducción, de amor, de hablar al corazón, la llevaré al desierto, totalmente lenguaje de amor y de enamoramiento. De amor. Y estamos hablando de enfermedad y desierto, de prueba y de conversión.
¿Cómo fue, si se puede preguntar y nos lo quieres contar, cómo fue esos primeros encuentros de tu corazón escuchando al Señor? A ver, yo era el mismo, o sea, no puedo decir que desde ese momento empecé, ya no andaba, sino que volaba, por ejemplo, o ya no, no sé cómo decir, o ya no pecaba, no tiene nada que ver. Yo lo encuentro con Dios cuando yo conocí que era Dios, yo descubrí que era Dios, fue un momento de alegría porque me sentí amado. Sentí el amor dentro de mí. Me sentí amado. Me sentí que lo que yo escuchaba, que mi corazón se esponjaba. Es como si oigo un lenguaje nuevo, ¿no? Creo que también se dice en la Escritura, no recuerdo ahora dónde, ¿no? Oigo un lenguaje nuevo. Pues eso es lo que yo oía un lenguaje nuevo. Todo me hacía... Estaba en un momento de muchísima sensibilidad, que es lo que trae también pues el sufrimiento. El sufrimiento te hace muy sensible, todo me emocionaba, estaba en un momento propicio para que cualquier detalle te toque, ¿no? Estaba muy blando, muy blandito, ¿no? Como se suele decir. Y por eso yo sentí el amor de Dios, que me quería, porque yo en ese momento, pues estaba en un momento en el que había perdido toda la confianza en mí, había perdido toda la ilusión por vivir, había perdido toda la fuerza, pues, para levantarme cada día. Y esto fue un estímulo que fue progresivo, o sea, no fue una cosa de que pasé de 0 a 100 en un momento, sino que poco a poco, como esta lluvia fina que también se habla en las Escrituras, ¿no? Como una lluvia fina que fue poco a poco calando en mi corazón, que fue regando mi corazón y que poco a poco pues fue allí creciendo algo, porque esto fue como una semilla, fue como un pequeño embarazo. Cuando tú te quedas embarazada, al principio no notas el embarazo, ¿verdad? Tú sigues siendo el mismo, pero dentro de mí ya hay algo, y poquito a poco empiezas a notar algo, y poco a poco vas y dices, anda, si parece que noto como una especie de patadita, ¿verdad? Y es el bebé que empieza a crecer dentro de ti. Pues así era Dios dentro de mí. Empezaba a notar como sus pataditas, empezaba a notar como pequeños gestos que decía, anda, mira, estoy haciendo cosas, o estoy viendo que ya no hago lo mismo que hacía antes, ya no voy con esta gente, ya no me satisface lo que antes me satisfacía. Y poco a poco, después notas que se mueve dentro de ti la criatura, después vas notando tal. Bueno, pues así el embarazo hasta que nace Cristo, que esto es ser cristiano, ¿no? Cristo naciendo dentro de ti. Una regresión, una digresión, mejor dicho. Cuando alguien habla en estos términos que tú estás hablando, la gracia a veces creemos que nos viene de golpe, ¿no? Como una especie de milagro. Ayer era una forma, hoy soy de otra. Y la realidad es que para todos los que vivimos dentro de la Iglesia, hemos podido comprobar cómo el Señor, para eliminar ciertos pecados en nuestra vida, se ha tomado años y años y años para hacer que el estado de gracia creciera, como dices tú, como una pequeña semilla, como una pequeña evolución que va tomando cuerpo y va estructurándose y se va organizando dentro de nuestro ser para que pueda subsistir, porque no nos olvidemos que el mal existe y el daño que hay alrededor de nosotros nos afecta y nos ataca. Entonces, ese estado de gracia que estás diciendo me llama la atención, porque evidentemente pues para cualquiera que se aproxima al Señor por primera vez, que no espere que el Señor le va a hablar con lenguas de fuego y lo va a convertir de un plumazo y va a cambiar y transformar su vida y va a transformar a su mujer y a sus hijos y a él mismo, sino que lo primero que va a encontrarse es pues una situación de aceptación de cómo es él interiormente en su vida, y después caminar poquito a poco. Pero ese punto de esponjamiento, Raúl, que tú vivías, ¿era un esponjamiento que te daba luz y vida o te deprimía? No, deprimir no, al contrario. Sobre todo lo que me daba era mucha paz. Paz es la palabra. Que lo cual es signo de la presencia de Dios, ¿no? Sí. Dios, cuando aparece resucitado, es la palabra que utiliza, creo que por 3 veces, en sus apariciones como resucitado, es paz a vosotros, ¿vale?
bueno, pues esto es, a mí en el fondo fue una aparición, ¿no? Porque realmente encontrarte con Cristo es que Dios se te aparece, ¿no? Y tú lo reconoces, porque Dios tantas veces creo que se aparece, pero muchas veces no lo reconocemos. Reconocer que ahí estaba Dios, pues en el fondo lo que sentí fue lo que viene con Dios, y con Dios viene la paz. Viene la paz. No, venir la paz ya es mucho, o es casi todo, porque cuando hay paz ya no cabe depresión. Ya no cabe depresión. Yo no sé si estaba deprimido, creo que sí, por supuesto. No estaba diagnosticado como deprimido, pero digamos que estabas en una situación, pues eso, de tristeza vital, etcétera, ¿no? La llegada o el encuentro con Dios lo que me dio es paz. Y la paz te lleva a una alegría, pero que no es una alegría como la entiende el mundo, no es el cachondeo, no es el baile, aunque también, ¿no? Pero bueno, sobre todo una alegría es una alegría existencial. O sea, aún decir, tengo ganas de seguir viviendo, ¿no? La vida tiene sentido. Tengo alegría dentro de mí. No sabría explicar en ese momento más, pero yo sabía que tenía una ilusión, me sentía querido, cuando tú te sientes querido, ya tu vida ya tiene sentido. Cuando descubres que Dios está ahí detrás y que tienes paz y demás, o sea, porque yo seguía siendo el mismo y seguía teniendo, la cabra siempre tira al monte y supongo que me moriré y 10 minutos después seguiré, no voy a decir pecando, pero seguiré, pues en fin, pues seguiré como era antes, ¿no? Pero ya es distinto, ¿no? Ya es paz, sentirte querido a pesar de mis debilidades, a pesar de todo. El otro día, hablando con un señor que está enfermo, y bueno, pues de esas enfermedades que son complicaditas, me decía, no sabes, Eliseo, lo feliz que estoy. Y yo le decía, ¿y eso? Dice, porque me estoy dando cuenta de la cantidad de gente que me quiere, de la cantidad de gente que está por mí, que muchos de los que antes creía yo que me saludaban o me decían porque, bueno, por obligación, por respeto social, pues vienen a mí sabiendo cómo me encuentro y simplemente quieren estar un poquito conmigo sin llegar a molestarme y disfrutar de mi compañía. Claro, ante lo que me estaba relatando este hombre, que no es creyente, pues te hace la reflexión de cómo, pues bueno, un momento de enfermedad a él le estaba sirviendo para comenzar a lo que estabas diciendo tú, de encontrar una vía en la que está descubriendo un nuevo mundo, un nuevo ser. Y casi en ese momento que me estaba relatando su experiencia, estaba olvidando de que realmente la situación donde estábamos no es la más positiva ni la más deseable. Es que lo has dicho muy bien, un nuevo mundo. A mí se me abrió un nuevo mundo, porque claro, el que me escuche dirá, claro, este es un misas, ¿no? Este es un misas, le encantan las misas, es que será un papista seguro, será un meapilas, un mearagua bendita, pero con perdón de la palabra. Pero, claro, después de este encuentro, yo, por ejemplo, a mí no me parecía que... Yo no llamaba las cosas pecado, por ejemplo, ¿no? Una cosa que ahora digo pues muy, muy continuamente, pero yo estaba, y por supuesto a mí, yo tampoco, ni el Papa me caía simpático, ni tantas cosas que después, pues he ido viendo, ¿no? Pero yo al principio, por ejemplo, esto de pecar, a mí me dijeron que lo que me hacía sufrir era mi pecado, y yo dije, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Que mi pecado es lo que me hace sufrir? Sí, tu soberbia y tu tal, y creerte que eres el que siempre tiene razón y tal, y eso es lo que me hace sufrir. No, a mí me hace sufrir no tener dinero y tal. No. Tu problema es que estás ciego, es que no lo ves. Y anda, me di cuenta que ciego es el que dice que ve. Como dice, después descubrí que lo decía, evidentemente que lo decía Jesucristo. Como le dice a los fariseos, porque yo en el fondo era un fariseo, me creía bueno, me creía que el más justo, el más guapo y el más simpático, ¿no? Y Cristo dice a los fariseos, que son los enemigos de Cristo, los fariseos, no los pecadores, no el que no el que envidia, no. Pecado, ¿quién no tiene pecado? Hasta el más santo tiene pecado. Son aquellos que dicen que ven. Dice, porque vuestro pecado está en que decís que veis. Porque si dijerais que sois ciegos, entonces no tendríais pecado. Pero como decís que veis, vuestro pecado permanece en vosotros. Algo así, dice Cristo, ¿no? Bueno, pues yo me di cuenta que efectivamente mi problema era que yo era ciego. Pero había uno que había venido a curarme de mi ceguera. Entonces, mi primer descubrimiento fue darme cuenta que estaba ciego. Ese fue mi primer descubrimiento. Primero la paz y después descubrir que era ciego.
Y claro, cuando uno descubre que ya es ciego, ya puede pedirle a alguien, Señor, que vea, ¿no? Señor, que vea, como decía ese pobre que había ahí también en las Escrituras, ¿no? Señor, hijo de David, ten piedad de mí, ¿no? ¿Y qué quieres que haga contigo? Señor, que vea, ¿no? Ábreme los ojos, ¿no? Ábreme los ojos, que estoy ciego. Por enfilar el final de este encuentro de hoy ante la enfermedad. Antes nos citabas a Cristo y al principio nos has recordado que querías comentar el encuentro de Jesús dentro del desierto y de las tentaciones. Sí. Bueno, pues a colación te lo traigo. Dinos qué supone el desierto, Jesús y la enfermedad. Bueno, es que el desierto, ¿verdad? Juan Bautista también vivía en el desierto. Sí, en fin, en esa situación lo que estaba reflexionando ahora, conforme estabas hablando, y es que cuando uno no tiene enfermedad, aquellos que se quieren encontrar con el Señor de una manera pues bueno, más especial o más rápida o más candente, buscan lugares como el desierto, la soledad, el encontrarse consigo mismo, sabiendo que allí es donde precisamente está el demonio esperándote. Efectivamente, eso es. Lo has dicho muy bien, ¿no? El desierto, digamos, creo que tiene un doble significado. Es un tiempo, hemos dicho, de cercanía especial de Dios. Es un tiempo, hasta podemos decir, como yo he explicado, del primer amor. Pero es tiempo también de tentación, cuidado. Porque uno puede pensar, ahora me vas a decir que está fenomenal tener un cáncer, ¿no? Bueno, cuidado, la enfermedad, el desierto, es tiempo de tentación, tiempo de... en fin, después del bautismo, bautismo de penitencia de Jesús en el Jordán, Jesús se mete entre los pecadores, ¿verdad? Para ser bautizado por Juan, y Jesús se dirige al desierto para estar 40 días con el Padre, ¿no? Con Dios, repitiendo así la historia de Israel que antes hemos comentado, estos periodos de 40 días o 40 años que ya hemos comentado, ¿no? Bueno, pues esta es una dinámica constante en la vida de Jesús, que busca siempre momentos de soledad para orar, para estar en íntima comunión, estar en soledad con Dios, ¿no? Y luego volver en medio de la gente. Bueno, pero este tiempo de desierto, este tiempo de encuentro especial con Dios, con su Padre, Jesús, como decías, es puesto al peligro, es asaltado por la tentación, por la seducción. Antes hemos dicho que Dios seduce al hombre en el desierto, pero también el maligno seduce al hombre en el desierto y sedujo también a Cristo proponiéndole un camino mesiánico diferente, alejado del proyecto de Dios, ¿no? Que pasaba por el poder, por el éxito, por el dominio. Bueno, pues reflexionar sobre estas tentaciones a las que es sometido Jesús en el desierto nos invita a cada uno de nosotros, a mí el primero, para responder a una pregunta yo creo que es fundamental. Y se lo digo al que esté ahora escuchando. Sea de iglesia, no sea de iglesia, piense una cosa, piense otra, que se pregunte sobre esto. ¿Qué cuenta de verdad de mi vida? Porque esta es la primera tentación que el diablo propone a Jesús, que cambie una piedra en pan para ser satisfecho el hambre, ¿no? Y Jesús contesta que el hombre vive también de pan, pero no solo de pan, sino una respuesta al hambre de verdad, del hambre de Dios. El hombre no se puede salvar. Y el hombre tiene dentro de sí ese hambre, ¿no? Mi alma tiene sed de ti, tiene hambre de Dios, tiene hambre y sed de Dios. El hombre no se puede salvar sin Dios. El hombre, en el fondo, busca siempre a Dios, busca saciar ese hambre que tiene, ese hambre de eternidad, ese hambre de felicidad. Bueno, pues, ¿quién es ese alimento que le va a dar la felicidad? Jesucristo. Esa es la primera tentación. Y bueno, la segunda tentación, que es la que propone el demonio a Jesús, que es el camino del poder, que le conduce a lo alto y le ofrece el dominio del mundo. Bueno, pues este no es el camino de Dios, este no es nuestro camino. Jesús lo tiene claro. No es el poder mundano lo que nos salva, es el poder de la cruz lo que nos salva, el poder del amor, el poder de la humildad, lo que nos hace salvar, lo que nos salva. Y la tercera tentación, en la que le propone a Jesús que se arroje desde el alero del templo de Jerusalén, y que dice, tírate desde el alero del templo y así todos realiza algo sensacional y si todos los ángeles te recogerán y todos
todos creerán, todos dirán, este es el Señor, es el Mesías. Bueno, pues esto es poner a prueba a Dios. Dios no es un objeto, ¿no?, que se pone a prueba. Dios no nos va a obligar a creer. Dios nos va a dejar siempre, si a ti ahora aparece Dios delante de tu vida, y aparece un hombre y se echa a volar delante de ti y se tira desde el templo y aparecen 20 ángeles que lo recogen, tú creerás, pero estarás obligado a creer. Estarás obligado a creer y eso no es amor. Dios quiere amor y el amor verdadero exige la libertad. En fin, bueno, pues esta ambivalencia, este tiempo especial de Dios, de cercanía y tiempo de tentación, es propio también del desierto y es propio de la enfermedad. Y qué duda cabe que cuando uno se encuentra en la situación de vivir la enfermedad o acompañar al enfermo, las 3 tentaciones existen y bien fuertes, es decir, que pase algo y que se transforme lo que estás viviendo y que de un momento sorprendente tu compañero, tu compañera, tu familiar, tu hermano, tu hijo cambie su destino y se transforme en una situación totalmente diferente a la que está padeciendo o a la que estás padeciendo tú. La realidad es que ese encuentro en el desierto de Jesús con el demonio, que duda cabe que es un buen reflejo de lo que cuando uno está en la enfermedad puede llegar a vivir. Bueno, Raúl. Y una última cosa, y ya termino, que yo no pararía de hablar, pero una cosa muy importante también, para el que piense, esto que están diciendo no es para mí. Cuidado, porque Dios es aquel que de la roca más dura, Dios puede hacer que brote el agua, que es lo que ocurrió en el desierto. Dios puede hacer que de la roca más dura, del corazón más duro, pueda hacer que brote el agua, que el agua viva, que quite la sed y que restaure al hombre endurecido. Creamos o no, Dios existe y está sediento de nosotros. Y como hoy hemos escuchado con Raúl, está loco de amor por su criatura y que la busca incansablemente, incesantemente, para que, hablándole al corazón, pueda comenzar a adorarle. Bueno, Raúl, nos ponemos bajo el manto de la Madre y deseamos fervorosamente que todo aquel que escuche estos episodios, que están alejados o que no tienen fe, piensen que el momento de la enfermedad es un momento de gracia, un momento extraordinario para encontrarse e empezar a caminar con Dios. Hasta la próxima, Raúl. Hasta la próxima, Eliseo. Y muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Ha sido un placer. Chao, chao. Y frente a la situación en que nos encontremos en el desierto, en la enfermedad, en ese desierto caben muchas posibilidades. Caben posibilidades de intentar convertir una realidad en otra o intentar convertirnos en algo diferente. Por eso traemos hasta aquí Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 9, donde habla sobre Simón el mago. Simón el mago, pero un hombre llamado Simón, se encontraba ya antes en la ciudad practicando la magia y tenía asombrada a la gente de Samaria y decía de sí mismo que era un personaje importante. Todos, desde el menor hasta el mayor, lo escuchaban con atención y decían: «Este es la potencia de Dios, llamada la Grande». Lo escuchaban con atención, pues durante mucho tiempo los habían asombrado con sus magias. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba la buena nueva del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban tanto los hombres como las mujeres. El mismo Simón también creyó, y una vez bautizado estaba constantemente con Felipe, asombrado al ver los signos y grandes milagros que se obraban. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta ahí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no habían bajado sobre ninguno y estaban solo bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y les recibía el Espíritu Santo. Al ver
Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se confería el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme a mí también ese poder, de forma que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos». Pero Pedro le dijo: «Vaya tu dinero contigo a la perdición, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. No tienes parte ni herencia en este asunto, porque tu corazón no es recto ante Dios. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios a ver si te perdona este pensamiento de tu corazón, ya que veo que estás lleno de veneno amargo y esclavizado por la maldad». Respondió Simón y dijo: «Rogad por mí al Señor para que no me sobrevenga lo que habéis dicho». Ellos, pues, después de haber dado testimonio y haber proclamado la palabra del Señor, regresaron a Jerusalén, anunciando la buena nueva. Sobre Simón el mago, Cirilo de Jerusalén, en su catequesis, en su catequesis 6, del 13 al 14, en su punto 14, dice: «El inventor de toda herejía fue Simón el mago, Simón el que sale en los Hechos de los Apóstoles, que se había hecho la ilusión de comprar con dinero la gracia del Espíritu Santo, que no se puede vender. Oyó, no tienes parte ni herencia alguna en esta empresa, con lo que sigue del que está escrito: salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Después que lo rechazaron los apóstoles, vino a Roma y se juntó con una tal Helena, prostituta, siendo el primero que se atrevió a decir con boca blasfema que él era quien en el monte Sinaí apareció como Padre. Más tarde se mostró a los judíos como Jesucristo, no en carne real, sino en apariencia, y luego como Espíritu Santo, que Cristo prometió enviaría como Paráclito. Y sedujo a Roma de tal manera que Claudio erigió su estatua, en cuyo pie había esta inscripción: Simoni Deo Sancto, que traducido significa Simón Dios Santo. Es claro que Simón el mago llegó hasta muy lejos. Llegó todo lo lejos que pudo. Pedro y Pablo, notable pareja al frente de la iglesia, que deshace el engaño, hicieron que muriera de repente Simón, considerado un dios y con antojo de exhibirse, porque habiendo prometido Simón que sería elevado al cielo y transportado por el aire en un carro de demonio, poniéndose de rodillas los siervos de Dios y manifestando aquella unión que señaló Jesús. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que quieran pedir, se les concederá. Lanzaron contra el mago mediante la oración el dardo de la concordia e hicieron que cayera a tierra. Y no hay nada extraño, aun siendo extraordinario, puesto que Pedro era el que tiene las llaves del reino de los cielos. Vemos pues cómo en el desierto cualquier engaño, cualquier opción nos puede resultar interesante. El desierto es el lugar donde encontramos realidades tan distintas, que es ciertamente un lugar donde podemos encontrar a Dios o perdernos nosotros solos. Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad.